El actual sínodo de obispos sigue su curso y a diferencia del sínodo pasado, donde de la asamblea pasada, el octubre, hace un año atrás, donde yo estuve presente y estuve cubriendo día a día las distintas actividades, en este me he abstenido de hacerlo y como saben ustedes, y buena parte de la razón por la que he hecho es porque no existe el interés, ni existe la dinámica, ni la energía. La última vez que hablé del sínodo, hablé de las numerosas dificultades, de la falta de certeza, de la confianza exagerada en el método como el gran elemento que va a cambiar y renovar a la iglesia, cuando la iglesia, digamos, sabemos que se renueva espiritualmente por grandes olas de santidad. Y algunas personas encuentran que estos comentarios son comentarios que están dirigidos a producir el desánimo. No están dirigidos a producir el desánimo. En muchas personas producen desánimo. En mí, con certeza, producen desánimo. Pero no tanto, porque al final creo que estos eventos, si es que no sirven para nada, al final han sido un desperdicio lamentable de tiempo, de esfuerzo y de dinero, porque cuesta mucha plata hacer un sínodo que dura un mes, pero al final no terminan teniendo consecuencias importantes. Por supuesto, significan una pérdida, un gasto de energía, pero esa es la naturaleza de la iglesia, es la naturaleza nosotros mismos, cada uno en nuestra propia lucha, yo mismo en mi propia lucha. Cuántas cosas que no hago bien son precisamente una pérdida de fuerza y de energía y de gracia. Entonces, no es una rareza en la historia de la iglesia. Algunas personas en esa misma línea dicen, me han comentado: Alejandro, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Eso es ridículo, eso es absurdo, ¿no? Y podría decir, este es mi punto de vista, este es mi podcast y yo digo lo que se me da la gana. Pero ese no es mi argumento, a pesar de que sería legítimo. Mi argumento es, nosotros tenemos que ser conscientes de los grandes episodios y de los grandes eventos que suceden y que afectan a la Iglesia Universal. Este sínodo es un sínodo de todos los obispos, es un sínodo de la Iglesia Universal que afecta a la Iglesia Universal, y en consecuencia me parece importante tener la posibilidad y la capacidad de comentarlo. No es algo que uno puede dejar de comentar o uno puede dejar de tener en cuenta. Es algo que necesitamos informar, y sobre todo cuando se han realizado algunos eventos confusos en el contexto del sínodo. No han formado parte del sínodo, pero se han realizado en el contexto del sínodo. Y me refiero a dos eventos en particular que se realizaron en la semana pasada y que fueron primero una gran sesión de escucha a la comunidad LGBT organizada por el padre James Martin, este jesuita norteamericano que ha estado promoviendo un apostolado, o lo que él llama un apostolado a la comunidad LGBT. Él, digamos, utiliza mucho más siglas mucho más largas, ¿no? LGBTQA signo más, que, digamos, significan una cosa en inglés. No sé cómo sería su equivalente en español, pero en realidad no creo que es bueno entrar a la sopa de letras, digamos, ahí, ¿no? Cada vez arrojar más letras sobre esto. Pero él realizó un evento de escucha donde básicamente armó un panel de personas homosexuales que le hablaron a miembros del sínodo, y numerosos miembros del sínodo asistieron, importantes miembros del sínodo como el futuro cardenal de Tokio, el arzobispo de Tokio, un jesuita japonés, hizo una gran introducción
Y este evento se realizó en la curia generalicia de los jesuitas, en el cuartel general, digamos, de los jesuitas, que no solamente le dio la formalidad del apoyo de una de las órdenes religiosas más importantes de la Iglesia, sino que además este auditorio se encuentra cerquísima del auditorio donde se realiza el sínodo, o sea que los que querían participar no tenían que caminar nada, o sea, doblemente estratégica fue esta ubicación. Y en este evento de escucha, básicamente lo que fue predominante fue el testimonio personal de estas personas que hablaban: a mí me pasa esto, a mí me pasa el otro, a mí me rechazaron así, a mí me rechazaron de esta forma. Y no me parece mal que estas personas tengan que ser escuchadas. Lo que me parece mal es que se considere que solamente estas personas que tienen experiencias negativas, críticas contra la Iglesia, sean las únicas escuchadas. Y también me parece mal que estas personas crean que ellas pueden pontificar por qué la Iglesia tiene que cambiar su enseñanza y por qué la Iglesia tiene que cambiar su doctrina, ¿no? Específicamente insultante me pareció la participación de un maltés, de una persona que se calificaba bisexual de la isla de Malta, invitado, es un militante LGBT de los más destacados de Malta, que está en una unión. Creo que el matrimonio, el mal llamado matrimonio homosexual, no está legalizado en Malta. Creo que hay uniones civiles, pero no estoy seguro. El hecho es que él vive, digamos, públicamente con una pareja y exigió que la Iglesia, literalmente exigió que la Iglesia cambiara su doctrina y que su unión con este otro hombre fuera una unión que fuera bendecida por la Iglesia sacramentalmente, es decir, que fuera reconocida como matrimonio. Ahora miren ustedes la contradicción. Primero, esta persona se anunció como bisexual, no homosexual, no gay, bisexual. Entonces, si él está en una unión con un hombre, pero él es bisexual, ¿qué nos hace pensar que esta persona no va a terminar escogiendo a una persona de otro sexo, porque es bisexual, ¿no? Es decir, se siente atraído hacia hombres y mujeres sexualmente, que esta persona no va a terminar buscando una relación con personas de otro sexo y en consecuencia querer contraer un matrimonio con una mujer? Ese fue el primer episodio, el primer evento. Recibió una gran cobertura mediática, y el segundo tal vez recibió más cobertura mediática todavía, y es que este ministerio, este apostolado, supuesto apostolado, que curiosamente fue condenado por el episcopado norteamericano y por la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe. Ahora el nuevo dicasterio para la Doctrina de la Fe no se ha pronunciado, pero recibe todo el apoyo porque el padre James Marty les consigue citas constantes con el Papa Francisco. Entonces, el Papa Francisco recibió a un grupo de personas transgénero, transexuales, travestis, es decir, que no han cambiado de sexo, pero se visten, no se han hecho operaciones quirúrgicas, etcétera, pero se visten de la manera del sexo opuesto. Y todas estas personas fueron recibidas por el Papa. No veo el problema con que el Papa los reciba. Estoy de acuerdo con quienes dicen Jesucristo comía con pecadores, con publicanos, etc. Si son personas que sinceramente quieren acercarse a la Iglesia y el Papa les puede dar este gesto de bienvenida, bendito sea, puede ser una gran ocasión de conversión. El problema es, primero, que este evento fue anunciado a todo trapo, a diestra y siniestra, por la prensa, publicitado con fotografías, etc. Y lo único que se supo es lo que estas personas le reclamaron al Papa, no lo que el Papa les dijo, porque muy probablemente el Papa les debe haber hecho algún llamado a la conversión, supongo, porque el Papa es uno de los grandes críticos de la ideología de género. Y recientemente aprobó un documento de la
el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que habla de la ideología de género y específicamente del cambio de sexo como algo inaceptable y como algo inmoral. Entonces, supongo que el Papa, además de alentarlos espiritualmente, de acogerlos, de decirles, la Iglesia los ama, la Iglesia los acoge, la Iglesia les da la bienvenida, pero precisamente porque la Iglesia los ama, los acoge, les predica la verdad y les dice que es necesario que ustedes entiendan que Dios creó al hombre y la mujer de una manera específica y que yo puedo llamar a estas personas, recibirlas, acogerlas, pero hacerles saber por qué la Iglesia ha tomado esta postura que ha sido anunciada públicamente a través de un documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. No sabemos nada de lo que el Papa dijo. La sala de prensa del Vaticano no informó nada de lo que el Papa dijo, pero los medios se encargaron de difundir lo que ellos sí le dijeron al Papa, y es específicamente pedirles que el cambio de sexo deje de estar prohibido o deje de estar condenado por la Iglesia Católica y sea alentado por la Iglesia Católica, porque esa es lo que hace felices, entre comillas, a estas personas. Eso es lo que la ciencia, entre comillas, ha demostrado. No ha demostrado nada de eso, pero es obviamente lo que dicen estas personas y estos colectivos de presión, porque esa es la única forma en la que van a ser felices. Entonces, cuando nosotros solamente escuchamos esta presión y no sabemos lo que la Iglesia dice, especialmente en el contexto del sínodo, esos no fueron eventos sinodales, pero fueron deliberadamente hechos durante el sínodo para influir sobre el sínodo. Uno de los participantes del sínodo, un obispo, comentaba, sin hablar directamente de estos episodios, pero decía, si la Iglesia no puede decir que un tema específico es verdadero a lo largo de todo el tiempo, si no puede explicar y sostener una doctrina como una doctrina eterna revelada por Jesucristo, y que esa doctrina es verdadera sin importar cuáles son las circunstancias históricas o culturales, entonces la Iglesia Católica deja de ser la Iglesia Católica, es decir, la Iglesia Universal que Jesucristo estableció como sacramento de salvación permanente para toda la humanidad, y se convierte en la Iglesia del quizá, la Iglesia del tal vez, la Iglesia del podría ser, en la que nadie está seriamente interesado. La evangelización simplemente va a sufrir un cortocircuito, es decir, va a dejar de funcionar, y el catolicismo se convierte simplemente en otra organización no gubernamental internacional, algo que el Papa ha denunciado. No somos una ONG, y donde solamente está en el negocio, digamos así, de hacer obras de caridad. Pero ¿qué es lo que inspira las obras de caridad? La fe profunda de los grandes fundadores de las grandes congregaciones de servicio a los más necesitados. Pasen revista ustedes a las instituciones, congregaciones, etcétera, que más sirven a los pobres, y miren ustedes cómo quienes iniciaron esas instituciones son santos y santas que tenían una pasión profunda por la fidelidad a la vocación que Jesucristo les había dado y una fidelidad absoluta a las enseñanzas de la Iglesia. Entonces, una persona que está participando en el sínodo y que comentó anónimamente, porque saben que la maquinaria sinodal es extremadamente vengativa, comentó: apliquemos durante 2 años las fórmulas del sínodo, durante 1 o 2 años. Así es como tiene que hacer la Iglesia. Y si es que nosotros vemos que hay más conversos, más vocaciones al sacerdocio, más vocaciones a la vida consagrada y mejor servicio a los pobres, entonces todos los que hemos sido críticos del sínodo digamos que nos hemos equivocado.
Pero si es que eso no sucede, y personalmente tengo la certeza de que este cambio de estructuras, o sea, no van a cambiar nada de la misión, de la energía evangelizadora de la iglesia. Pero si es que esto no sucede, entonces tachemos todo lo que se ha hecho con el sínodo a la basura con el sínodo, con sus precedentes y con sus conclusiones, y adelante con la tradición evangelizadora de la iglesia. Que tengas un buen día.